Te vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiero te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueña. Yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios para que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda y sientas que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Te vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiero te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueña. Yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios para que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda y sientas que te quiero más que nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol. Recibimos en este momento al secretario de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla, ciudadano Enrique Glockner Corte. Llega la tarde, te vas porque yo quiero que te vayas. Muere el sol en los montes con la luz que agoniza, pues la vida en su prisa nos conduce a morir. Pero no importa saber que voy a tener el mismo final, porque me queda el consuelo que Dios nunca morirá. Voy a dejar las cosas que amé, la tierra ideal que me vio nacer, pero sé que después habré de gozar la dicha y la paz que en Dios hallaré.
Sé que la vida empieza en donde se piensa que la realizada termina, y sé que Dios nunca muere y que se conmueve del que busca su beatitud. Sé que una nueva luz habrá de alcanzar nuestra soledad, y que todo aquel que llega a morir empieza a vivir una eternidad. Muere el sol en los montes con la luz que agoniza, pues la vida en su prisa nos conduce a morir. Pero no importa saber que voy a tener el mismo final, porque me queda el consuelo que Dios nunca morirá. En la inmensidad de las olas flotando te vi, y al irte a salvar por tu vida la vida perdí. Tu dulce visión en mi alma indeleble grabó la tierna pasión que la dicha y la paz me robó. En la inmensidad de las olas flotando te vi, y al irte a salvar por tu vida la vida perdí. Tu dulce visión en mi alma indeleble grabó la tierna pasión que la dicha y la paz me robó. Y dentro de mi dolor tu refugio llegara a turbar, te seguiré con amor, no te niegues, mujer, a escuchar. El viento te llevará los gemidos de mi corazón, y siempre repetirá los acentos de mi canción. Tercera llamada. Tercera. Recibimos en este momento al secretario de Gobernación del Estado de Puebla, ciudadano Javier Aquino Limón.
quien asiste en representación del gobernador del Estado de Puebla. Asimismo, al secretario de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla, ciudadano Enrique Glockner Corte, en compañía del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla y anfitrión de este evento, ciudadano José Félix Cerezo Vélez. Se pide de la manera más atenta ocupar sus lugares. El Comité Interno de Protección Civil de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla le solicita cumplir con las siguientes medidas en caso de sismo. Mantenga la calma. Replíguese a la pared, lejos de ventanas, balcones o de objetos que puedan caer. Pasando el evento sísmico, siga los señalamientos de ruta de evacuación y diríjase a los puntos de reunión. En nuestras instalaciones tenemos 2 puntos de reunión, primer y segundo patio. Siga los señalamientos de evacuación. Por la seguridad de todas y todos. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. Un compromiso de todos y todas. Soy la Casa Rieta. Entre tapia y ladrillo, mampostería, adobe y tepetate, se levantaron mis muros dentro de la primera manzana de la ciudad de Los Ángeles, sobre la calle llamada de La Rascona. Cuando me construyeron, cuentan que, a lo largo de esa calle, se escuchaba el martilleo de los canteros y el aserrar de los carpinteros. Se observaba al maestro forjador tomando medidas de puertas y ventanas, al empedrador cubrir patios y pasillos, y el ir y venir de acarreadores de cal y piedras de río. En mi interior conservo vestigios del oratorio doméstico, y en mis paredes se preservan las pinturas armoniosas que destacan las porciones de mi estructura. Entre el juego de luces, de colores pastel en verdes, azules y rosado, pero también sobrios tonos marrones y naranjas, sobresalen con motivos alegóricos de música y paisajes con frutas, flores, aves y formas geométricas. Primero fui vivienda unifamiliar del regidor don Alonso, uno de los fundadores de la ciudad, quien se hiciera llamar valiente por sus compañeros en la guerra del Higüey, y su esposa doña Juana Mancilla, por lo que durante varias décadas la calle llevó su nombre, haciendo esquina con la del noviciado de San Agustín. Soy casa de taza y plato, orgullosa de mi arquitectura que albergó a las familias comerciantes bajo su techo y soporte de piedra en mis 4 columnas de influencia toscana. Aquí también guardé en su último aliento al primer historiador de nuestra ciudad, don Mariano Fernández de Echeverría y Beitia. Al haber sido casa de abolengo, cuento con una fuente que permitió el acceso al agua que era distribuida desde la hoy llamada Avenida Reforma. Vi cambiar el nombre de la calle a Ramos Arizpe, por la casa que está enfrente, en la que falleciera el deán de la Catedral Angelopolitana. Durante mis más de 400 años en pie, he atestiguado batallas y temblores. Durante los 62 días del sitio de Puebla, a 6 calles del fuerte de Iturbide, vi llegar a los franceses intentando tomar el centro de la ciudad, atacando e incendiando a mi antiguo vecino, el convento de San Agustín. Cuando fui convertida en vecindad, en mis 2 niveles, entre piso y 3 patios, di albergue a muchas familias. Aquí vivió y murió a los 71 años el maestro José Agustín Arrieta, famoso por sus bodegones, pero, sobre todo, por sus lienzos que recuperaban la realidad social de la gente del pueblo, de la gente sin privilegios. En mis capiteles, con arcadas de medio punto y las pilastras, se inspiró con su sentido de la observación y su capacidad para percibir los colores y matices de los objetos en el tlaco, donde se observa mi puerta principal de acceso a la calle, y sobre esta, una ventana de escasas dimensiones, que iluminaba y ventilaba mi interior. Durante esta época, mi patio principal,
que ha sido al mismo tiempo extensión del espacio privado doméstico con el espacio público de la ciudad. Di cabida a gentes y actividades, con el olor de los alimentos cocinándose, las ropas tendidas al sol y el banco del maestro Agustín, ejerciendo la profesión de artista, proyectando la vida cotidiana de la Puebla del siglo XIX y sus fuertes diferencias sociales y económicas. Con su pincel atrevido y picaresco, las demandas sociales, como en Tertulia de Pulquería, así como sus vivencias en una escena de mercado y escena de familia, y sus famosos personajes, como la gualojera, la china poblana y el costeño, lo que le merece el nombre de biógrafo del pueblo. En décadas recientes, tuve una época de franco deterioro, que a mi último rescate se sumó la apertura de una entrada por el lado de la 5 Sur. Hoy presencio con detenimiento a los cientos de personas que cada día recorren mis pasillos y escaleras, trabajando y pidiendo por la defensa de la dignidad y la igualdad para todas las personas. Soy la Casa Rieta, la Casa de los Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla les da la más cordial bienvenida a la Casa Rieta, actual sede de esta institución protectora de la dignidad humana. Preside este acto el ciudadano Javier Aquino Limón, secretario de Gobernación del Estado de Puebla, en representación del gobernador del Estado Libre y Soberano de Puebla. Agradecemos la anfitrionía del ciudadano José Félix Cerezo Vélez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. Saludamos al secretario de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla, ciudadano Enrique Glotner Corte. Es un honor contar con la compañía del titular del Centro INA Puebla, ciudadano Manuel Villarruel Vázquez, en representación del director general de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. Asimismo, recibimos en el Presidium al ciudadano José Octavio Urbina Durán, profesor de Lengua y Literatura. Nos distingue con su presencia la diputada presidenta de la Comisión de Cultura de la 61ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, la ciudadana Daniela Mier Bañuelos. Nos congratulamos de contar con la presencia de la ciudadana Anel Nochebuena Escobar, directora general del organismo público descentralizado Museos Puebla. Saludamos a las distinguidas autoridades que nos acompañan, representantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, a las autoridades del ámbito federal, estatal y municipal, representantes de los organismos públicos autónomos de derechos humanos, a las instituciones académicas, a las y los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, a las y los representantes de las organizaciones de la sociedad civil, servidoras y servidores públicos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla y a los medios de comunicación presentes. A continuación, escuchemos con atención el mensaje del ciudadano José Félix Cerezo Vélez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, con motivo de la presentación de la obra literaria que nos reúne esta tarde. Muy buenas tardes, distinguidas personas integrantes del Presidium. Agradezco la amable presentación de los maestros de ceremonias. Es un honor recibir en la Casa Rieta al ciudadano Javier Aquino Limón, secretario de Gobernación, quien asiste en representación del ciudadano Sergio Salomón Céspedes Peregrina, gobernador del Estado Libre y Soberano de Puebla,
a quien le mando un afectuoso saludo. De igual forma, destaco la presencia del secretario de Cultura, Enrique Glockner Corte, a quien agradezco todas las facilidades brindadas a este organismo para que esta obra literaria que se presenta el día de hoy la tengamos con nosotros. De igual manera, agradezco la presencia del director del Centro INA, Manuel Villarroel Vázquez, quien asiste en representación del director general de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, Arturo Balandrano Campos. De la misma manera nos acompaña el ciudadano José Octavio Urbina Durán, profesor de Lenguas y Literatura, quien asiste en representación de mi amiga Heréndira Cruz Villegas Fuentes, jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. De la misma manera, también aprecio la presencia de la diputada Daniela Mier Bañuelos, presidenta de la Comisión de Cultura del Honorable Congreso del Estado, quien realiza un espacio en su agenda para promover este libro, Casa Arrieta. Finalmente, agradezco la presencia de la directora general de Museos Puebla, Anel Nochebuena Escobar, quien desde antes de ocupar este importante cargo ya apoyaba este proyecto como representante de la sociedad civil sobre los derechos culturales y por lo que le he solicitado especialmente en esta tarde abone con comentarios al libro que hoy presentamos. La bulliciosa avenida 5 Poniente fue conocida también como Ramos Arizpe y antes de ello fue denominada como Cerrada o Tapada de San Agustín. Desde sus inicios tuvo como corazón a cierta casona señorial de 4 columnas toscanas, por lo que en esta tarde nos encontramos en ella y que durante los 2 primeros decenios de la ciudad de Puebla motivó que fuese llamado Calle Alonso Valiente. La inauguración de esta propiedad, que fuera del conquistador español Alonso Valiente, originario de Medina de las Torres, España, primo del mismo Hernán Cortés y quien fungiera como su secretario privado durante los años de la conquista, se describen según los datos históricos hallados para esta investigación histórica del modo siguiente. La casona, vasta y recia, con un zaguán y ventanas voladas en el exterior, era de 2 plantas, con arcos de medio punto, que muchos recordaron a Alonso las antiguas ventanas de Zafra en Badajoz, que tenía puertas falsas para las caballerizas, y la huerta. Alonso dispuso el aparejamiento de corrales en tanto doña Juana, su esposa, trasplantó una adelfa, un granado y un limonero para el jardinillo de la entrada. El domingo 17 de marzo de 1554 se encendió fuego. Era el nuevo hogar para recibir después de la misma al mediodía a los numerosos amigos y compadres del conquistador y su consorte. Esta persona, que fue familiar de Hernán Cortés, posteriormente fue encomendero en Tecamachalco, donde ahí falleció, y sus restos se encuentran en ese convento. En honor a este célebre artista, don Agustín Arrieta, el inmueble considerado además como un monumento nacional, es orgullosamente conocida como Casa Arrieta y desde su construcción en el siglo XVI hasta nuestros días ha tenido una historia viva. Sus muros, testigos mudos, han presenciado desde los acontecimientos que trascienden en la ciudad de Puebla hasta los más frívolos, porque lo cotidiano, como bien nos enseñó el maestro Agustín Arrieta, en el mismo modo es maravilloso. En el pasado reciente, la Casa Arrieta fue vecindad. Sus habitantes, como la señora Carmen Varela, la habitó desde su infancia.
así como la señora Griselda Ruiz Ramales, quien además nació aquí, el señor Ricardo Bravo, su hijo, y Jorge Sánchez Nolasco, padre de mi estimado amigo Jorge Sánchez Morales, director general de Transparencia en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y quienes se encuentran presentes esta tarde. Tengo el gusto de saludarles y les pido que se pongan de pie y les brindemos un fuerte aplauso. A partir de que fui designado como presidente de este organismo constitucional autónomo, encomendé a mi equipo de trabajo la tarea de buscar el apoyo de las instituciones para contribuir a preservar la dignidad histórica de esta virreinal casa, así como la memoria del maestro Agustín Arrieta. En este sentido, agradezco y reconozco ampliamente el trabajo llevado a cabo por las y los autores, así como de un servidor. Saludo y presento a la directora Mariana Durán Márquez, que por una cuestión de salud de su esposo no se encuentra presente aquí, pero está con nosotros la maestra doctorante María de Lourdes Herrera, a quien también le pido de pie, que se ponga de pie, ¿no? A la doctora Delia del Consuelo Domínguez Cuanalo, mi querida Delia, qué bueno que andas aquí. Corrijo, es la doctora. Sí, la doctorante. A la maestra María de José Rojas Rendón, que ella sí también es doctora y especialista en su tesis, que es sobre la Casa Arrieta, en la UAP, ¿no? El doctorado, ¿no? El UNAM. Bueno, pues más a mi favor. De igual manera, aprecio a Paco, al maestro Francisco Antares Rodríguez, que fue también la parte que llevó a cabo el libro, los desvelos para poder verlo aquí. Como me decía Delia, hasta que se nos hizo, Manuelito, ¿no? Porque pasaron 2 años. Los chiles en nogada con el maestro Ángel, que coordinó la obra, ¿no? También muchísimas gracias, maestro Ángel, por tu bondad y por tu gentileza. No puedo pasar por alto al equipo de la Dirección de Fomento Cultural de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla, porque ellos nos ayudaron a la edición, a la investigación. De verdad fueron muchos momentos críticos que pasaron 2 años para poder llegar a este día. De verdad es como un hijo que reconocemos y que fue el fruto de mucho esfuerzo de todos los que participaron. No es un libro que esté contenido con fotografías, es un estudio jurídico, cultural, y la idea de este esfuerzo es preservar la cultura como un derecho humano, que estas tradiciones, que estas costumbres y que esta casa, que es un patrimonio histórico y cultural y está considerada a nivel nacional como una casa histórica, sea trascendida a nuestros familiares, a nuestros hijos y a toda la sociedad de Puebla. Dicho esto, como ombudsperson en el Estado de Puebla, debo decir que durante mi gestión he trabajado por observar, proteger y difundir los derechos humanos culturales. Muestra de ello fue el desarrollo del Diplomado de Derechos Culturales y Agenda 21 de la Cultura, su articulación con los derechos humanos y las políticas culturales a escala internacional, a cargo del maestro Lucio Lara Plata, reconocido gestor cultural, así como el Congreso Internacional hacia un objetivo cultural en la Agenda de Desarrollo Sostenible, con duración de 3 días en el Complejo Cultural Universitario de la UAP, ambos llevados durante 2022, así como la emisión de la recomendación 1322 a la Secretaría de Cultura.
Quisiera finalmente cerrar mi intervención citando la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural, en la que se afirma que, cita, la diversidad cultural es tan necesaria para el género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos, por lo que la cultura constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Fin de la cita. Deseo que disfruten esta obra y valoren ampliamente los inmuebles de nuestro querido centro histórico de la ciudad de Puebla, en especial esta, la Casa Arrieta, hoy sede de la Casa de los Derechos Humanos y por ende todas y todos los poblanos, así como de quienes transitan por este territorio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, presidente, por su emotivo discurso. También saludamos a la diputada Shell Ariana Hernández García, a la diputada Jocelyn Olivares López y al diputado José Antonio López Ruiz. En este acto, el ciudadano Enrique Glockner Corte, secretario de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla, presenta la obra literaria Casa Arrieta, vínculo con la historia de Puebla y los derechos humanos. Tiene el uso de la palabra, secretario. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Pues primero que nada, con su permiso, señor secretario, muchísimas gracias, señor presidente, por esta invitación y por poder materializar lo que es un esfuerzo entre dos instituciones del Estado de Puebla que caminan juntas para visibilizar parte de lo que tenemos en nuestra ciudad, en este caso el patrimonio material con el que contamos, que sin duda es lo que hace de Puebla una ciudad viva, una ciudad con personalidad propia, una ciudad especial. Este libro, que nos hicieron favor de presentarnos a quienes participaron en él, es una obra que cuenta con diversos elementos que lo hacen por sí un libro especial, porque no es como tal un libro que hable sobre pintura o solamente sobre la obra de Agustín Arrieta, no es un libro que hable de la historia de la casa propiamente, no es un libro que solamente rescate la vida cotidiana de lo que son estos muros y que albergaron durante muchos años a poblanas y poblanos que pasaron por aquí y que sin duda vivieron momentos muy importantes en su vida. Puebla es reconocida por su belleza arquitectónica barroca. Sus edificios, viviendas, calles, templos y parroquias marcan una pauta en la historia que le da identidad a quienes habitamos esta hermosa ciudad colonial. Cada rincón guarda infinidad de historias que reflejan las costumbres, tradiciones, leyendas y sucesos que forman parte de la vida cotidiana de una ciudad que tiene vida propia, que ha construido una personalidad por ser la primer ciudad barroca del mundo y renacentista, no barroca, perdón, sino la primera ciudad renacentista en el mundo, que fue el resultado de un gran, digámoslo así, experimento urbanístico para poner al servicio todo un modelo de urbanismo que hasta la fecha no se conocía en Europa. En este sentido, el Gobierno de Puebla, a través de la Secretaría de Cultura, colaboró con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla en la edición de este libro, Casa Arrieta, del inmueble ubicado en el corazón de esta ciudad, en donde habitó el pintor José Agustín Arrieta, quien describe en este título, el título del libro, lo que da como tal la combinación del arte y la vida cotidiana de esta vivienda, pero también de las y los poblanos de la época. Agustín Arrieta nació el 29 de agosto de 1803 en Santana Chautempan, Tlaxcala, y llegó a la ciudad de Puebla a los 4 años de edad, viviendo aquí hasta su muerte el 22 de diciembre de 1874. Fue un pintor costumbrista que destacó por tratar escenas cotidianas de Puebla del siglo XIX. La vecindad, el aguador, el velero, el merengues, el limosnero, la marchanta, la música del salterio, que hacen la alegría de la pulquería, el mercado, la calle, la fiesta, el traje de la china poblana y los barrios
conforman la Puebla de Arrieta en sus pinturas. El hombre sencillo y empático con la gente entendió el barroco en su expresión más auténtica, las de las diferencias sociales. Sin duda, fue la inspiración de Arrieta para que Puebla fuera inmortalizada en su arte, teniendo como resultado este libro distinguido por visibilizar la recuperación histórica de la ciudad hasta la época de la modernidad neoclásica. Dignificar el legado de Arrieta es mostrar a través de sus óleos costumbristas a los personajes que constituían el tejido social en el México del siglo XIX. Protagonistas de diversos reclamos sociales como las desigualdades, los tipos y modalidades de violencia que se podía ejercer de género en esa época y entre otros elementos que forman parte de los elementos sociales que componían nuestra ciudad. La Casa Arrieta fue construida en el siglo XVI por el conquistador Alonso Valente, uno de los primeros fundadores de la ciudad, para uso habitacional y comercial. Formó parte de la estructura urbana y del emplazamiento colonial, ubicada en las primeras manzanas otorgadas a los españoles para iniciar el proyecto de la fundación de nuestra ciudad. Actualmente alberga las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, institución que tiene como misión la protección, el respeto, la observancia, la promoción, el estudio y divulgación de los derechos humanos, mismos que son distinguidos por sus características de universalidad e interdependencia, sabedores de que estos son herencia de las luchas sociales culturales. En el ámbito de los derechos humanos están también los derechos culturales, que están vinculados a la garantía de que una persona puede identificarse con una o varias comunidades culturales, hablar el idioma que desee, a ejercer libremente sus tradiciones, a tener acceso a la oferta cultural, a participar sobre la ejecución y planeación de políticas culturales, entre otras misiones que estos derechos nos dan a los ciudadanos y ciudadanas. Celebro este gran esfuerzo de un gran libro que conforma las distintas historias, tanto de la vecindad como de la ciudad, como de la propia obra de Arrieta. Este esfuerzo de nuestro gobernador Sergio Salomón y del doctor José Félix Cerezo Vélez, que es presidente de este importante organismo, por preservar este histórico inmueble y sobre todo velar por el bienestar de los pobladores de la entidad a lo largo de 30 años de su existencia. También agradezco al personal de la Secretaría de Cultura y a los autores que se destacaron en la construcción de este documento que nos da una forma viva para poder entender cómo es la Puebla desde sus orígenes en el siglo XVI hasta las tradiciones en el siglo XIX. Muchas gracias a todas y todos. Buenas tardes. Muy amable, señor secretario, por brindarnos un panorama general de esta notable obra. A continuación, damos pauta a la intervención de este distinguido panel de autoridades, quienes comentarán el libro, iniciando con la valiosa opinión del titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Puebla, Manuel Villarruel Vázquez, en representación del director general de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural del Gobierno Federal, ciudadano Arturo Balandrano Campos. Buenas tardes. Saludo con gusto al distinguido presidium, señor secretario de Gobernación, Javier Aquino, muchas gracias. Señor doctor Cerezo, presidente estatal de la Comisión de Derechos Humanos, diputada Daniela Mier, muchas gracias por estar aquí con nosotros, enriquecer este panel. Secretario de Cultura, amigo Enrique Glockner, mi querida amiga Anel Nochebuena, directora de Museos de Puebla, distinguido investigador de la Secretaría de Cultura, también nos da mucho gusto estar aquí con todos ustedes, diputados, investigadores, autores, miembros del Consejo Estatal de Derechos Humanos, nos da mucho gusto participar en esta presentación. El libro de la Casa Arrieta, de Agustín Arrieta, lo empezamos a ver desde hace algún tiempo cuando algunos autores se acercaron con nosotros para conocer parte de la información que resguarda el Centro INAH Puebla en el archivo histórico y empezamos a entender la trascendencia del libro y el poco valor quizás que anteriormente se le había dado a un personaje del arte poblano
del arte decimonónico que había quedado por ahí quizás un poco perdido entre las letras de los historiadores del arte, que a veces tienden o tendemos a despreciar la visión costumbrista, la visión folclorista, la visión de estos artistas que narran el devenir diario de una ciudad tan importante o de una región tan importante como lo es Puebla y Tlaxcala. Autores que han quedado por ahí algunas veces en el anonimato y que gracias a esfuerzos de investigación tan relevantes como el que hoy se hacen, ponen en una verdadera dimensión a este tipo de arte, que no es un arte menor, es un arte que cumple las leyes, los cánones de las posturas estéticas, pero que al mismo tiempo permite convertirse en un verdadero documento en el cual se puede leer la historia que pasa por las calles de Puebla o que pasó por las calles de Puebla. La forma en que relata una pintura, los azulejos, el empedrado de una calle, como el que hace poquito se descubrió precisamente aquí a media cuadra en la 16 de septiembre del siglo XIX, por las obras que está realizando el ayuntamiento de la capital, muestran una gran calidad y calidez de lo que era la historia de nuestro país en aquel entonces, que además está revestida de una importancia trascendental por encontrarse justo en el siglo XIX, en un periodo pues complejo para nuestra nación. Agustín Arrieta nace pues en los últimos años de la consumación de la independencia de nuestro país. Le toca evidentemente diferentes epopeyas en las cuales los mexicanos y los poblanos tuvimos que hacer frente a situaciones adversas, entre ellas, claro, la batalla del 5 de mayo, las luchas de 1863, y obviamente diferentes periodos que fueron difíciles para nuestra nación, pero que nos permitieron forjar esta identidad de la cual hoy somos poseedores y orgullosamente difusores de la misma a nivel nacional e internacional. Creo que Agustín Arrieta es un personaje que bien merece un libro como el que hoy se presenta. Ojalá se sigan haciendo más investigaciones sobre este autor. Creo que también vale la pena hacer más exhaustivas aquí con las investigadoras de la UNAM sobre la historia de esta maravillosa casa virreinal del siglo XVII, que si bien tuvo asentamientos en el siglo XVI, es una verdadera joya del periodo barroco de nuestro país. Aquí en el patio de atrás, muchos de ustedes conocerán. Si no lo han hecho, los invito a que suban unas escaleritas que los llevan precisamente a este bellísimo altar que apareció en una de las imágenes hace un momento del video, un altar doméstico muy característico de las casas poblanas en el periodo virreinal y que todavía conserva parte de los colores que yo creo que hay que conservar, aprovechando que además de que tenemos al secretario de Cultura aquí el día de hoy, tenemos la suerte de que nuestro secretario de Gobernación es arquitecto, es muy sensible a este tipo de temas arquitectónicos, de construcción, de conservación y del patrimonio. Yo creo que vamos a ver, doctor, si nos ayudan para hacer el rescate de esta bellísima portada que yo creo que es inigualable. Aquí un pequeño tesoro como tantos que resguarda el centro histórico de la ciudad de Puebla. Pues basta con esto, simplemente comentar y felicitar a los autores, la iniciativa del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, de la Secretaría de Cultura y evidentemente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que abona a dejar constancia de la lucha por la conservación de la memoria en nuestro Estado, que se hace todos los días, se hace incansablemente y que permite dejar huella de este elemento, este texto que sirve como parte de los medios de difusión para estos derechos humanos de los que hablaba
Ahí está la bella portada, la alcanzaron a ver, de estos elementos tan distintivos para nuestra nación. Enhorabuena para todos los autores y para Puebla. Muchas gracias. Estamos agradecidos por esta oportuna intervención, director. Ahora será un placer escuchar la disertación del ciudadano José Octavio Urbina Durán, profesor de Lengua y Literatura. Hola, buenas tardes. Distinguido Presidium, es de verdad un honor estar en compañía de todos ustedes, de todas ustedes también, de un público tan importante y de académicos del área de humanidades y del derecho. Es para mí un honor venir con la representación de la maestra Heréndira Cruz Villegas, quien les extiende un afectuoso saludo y les reitera pues su compromiso con la lucha por los derechos humanos, los derechos culturales y por el desempeño de las instituciones a favor de la cultura y el desarrollo de la humanidad, especialmente de los y las mexicanas, específicamente de las comunidades de Puebla y sobre todo de los pueblos originarios. Es para mí también un honor estar presente en esta ciudad de Puebla de Los Ángeles, la misma que don Carlos de Sigüenza y Góngora adjetivara como soberbia por sus palacios, templos y catedrales, por su historia, por sus calles, por su traza urbanística, porque realmente era el sueño de una sociedad gastada, acabada, en una Europa que ya se estaba demacrando y que estaba poniendo sus sueños en una nueva concepción de ser humano, de humanidad, una concepción renacentista, a donde se remontan, sin duda, con aquellos defensores de algunas órdenes religiosas, como las casas, por ejemplo, ¿verdad? Y otros tantos que pues no vamos a estar enlistando aquí porque son muy largas y seríamos injustos. En aquellos tiempos se distinguía si los pueblos originarios, si los integrantes, las mujeres, los hombres, los niños de América en general tenían alma. Los ilustrados entraron en una disputa intelectual. Tenían que observarlos cantar, tenían que observarlos en sus rituales y tenían que observarlos en su diario acontecer para determinar. Hoy sabemos, gracias a la historia, que efectivamente, y estamos convencidos, y no nos queda duda, que todos somos seres humanos porque nos resguarda la palabra, la memoria, como esta que está tratando de rescatar y como esta que está tratando de reivindicar y revalorar a través de un ejercicio académico el trabajo de investigadores que forman parte de instituciones prestigiosas como lo es la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a través de la Facultad de Filosofía y Letras y sobre todo, tengo entendido, del Colegio de Historia. También tengo conocimiento de que hay otras aportaciones de otras instituciones y pues vaya, eso es muy, muy importante. Mi participación tiene que ver como humanista, en el sentido de que, pues al haberme forjado como un estudioso, un amante de las letras, sobre todo de las letras hispánicas, estamos convencidos de que es un momento en la historia, este es un punto crítico donde se están redefiniendo nuevas políticas, nuevos conceptos y, ¿por qué no?, el nuevo ser humano. Un nuevo concepto que tiene que generarse y que sin duda este libro está aportando demasiado y que tenemos que leer. Creo que es un material obligado para todos los que nos dedicamos al arte, a la cultura, a la defensoría de derechos humanos, a la gestión cultural, porque se está dando nada más y nada menos que en esta ciudad que representó el sueño de la modernidad y que hoy está en crisis. Un sueño que quizá va a tomar una dimensión de redefinición y que para mí pues, representa una importancia de primer nivel.
Yo quisiera rescatar muy básicamente que el libro, haciendo una descripción de él, está integrado por tres partes. Una que habla de la arquitectura, ¿cómo no? Un lugar tan importante como este. Otro donde se habla, se estudia desde una perspectiva de la historia del arte, del análisis de los símbolos, de las técnicas, pues la propuesta de nuestro artista Agustín Arrieta, quien lleva también su memoria en este espacio, en esta casona, y la biografía de José Agustín. Es un libro muy importante y muy interesante porque está desde una lectura, pues todavía sin el ejercicio crítico, de estar viendo fuentes, de estar llevándolo al debate, que creo que es la finalidad. Creemos que es la finalidad también varios amigos, varias compañeras del ámbito de la gestión cultural, que obedece a un trabajo interdisciplinario. En tiempos como el nuestro, donde se nos está disgregando el conocimiento y donde no podemos realmente encasillarnos solamente en una visión, en una perspectiva, en una postura, sino apelar a lo múltiple, a las divergencias, a lo que está fuera del orden incluso, para que podamos entonces hacer una lectura interdisciplinaria, un conocimiento interdisciplinario que nos ayude en México, que sea una aportación desde la academia, desde la Comisión de Derechos Humanos, desde la Secretaría de Cultura, todas las instituciones, de el espíritu de las autoras, de los autores, de los gestores, y que leamos todos en México, y que leamos los interesados, los amantes del espíritu, aquellos que apostamos, aquellas que queremos y deseamos anhelar un cambio verdadero, profundo, de raíz. Muchas gracias. Hay que leerlo. Apreciamos su participación en este acto, maestro Urbina Durán. Es el turno de la participación de la distinguida diputada Daniela Mier Bañuelos, presidenta de la Comisión de Cultura del Honorable Congreso del Estado de Puebla. Muy buenas noches a todos los presentes. Saludo con aprecio al Honorable Presidium. Casa Arrieta, vínculo con la historia de Puebla y los derechos humanos, nos sumerge en un viaje fascinante a través de los pasajes ocultos de esta ciudad. La importancia de poder difundir y conservar a Puebla es poder ser testigos de innumerables momentos históricos de luchas y triunfos, de alegrías y desafíos que han forjado la identidad de esta ciudad. Qué importante es poder conocer a Mariano Fernández de Echeverría y Beita, que su obra ha servido como un faro para comprender la historia de esta ciudad desde sus raíces más tempranas. Y por otro lado, apreciar las obras de José Agustín Arrieta, que inmortalizó la vida del siglo XIX en Puebla, que capturó la esencia de la ciudad y su gente en un momento crucial de su historia. Sus pinturas son un testimonio artístico invaluable de la identidad y la cultura de Puebla. Asimismo, reconozco a los autores de este libro que nos llevan en un recorrido a través de los capítulos que abordan diversos aspectos de la historia de Puebla. Gracias, doctora Mariana, doctora María de Lourdes, doctora Delia, doctora María José, doctor José Félix y maestro Francisco. Gracias por su reencuentro, desde la conformación de las primeras ciudades americanas y sus pobladores, hasta la vida cotidiana del siglo XX, pasando por un análisis detallado de la sociedad y arquitectura barroca. Cada capítulo nos brinda una perspectiva única que nos permite comprender mejor la riqueza y la complejidad de la historia de Puebla. Les animo a sumergirse en las páginas de este libro, a descubrir los tesoros que guarda y a apreciar la labor de los investigadores y académicos que han hecho posible esta obra.
Gracias por unirse a esta celebración de la historia y el arte de Puebla. Que esta obra inspire a futuras generaciones a continuar preservando el legado de esta ciudad tan especial. ¡Que viva Puebla! Muy importante conocer su punto de vista, diputada. Finalmente, escucharemos en voz de la expertise de la reconocida gestora cultural y ahora directora general de Museos Puebla, la ciudadana Anel Nochebuena Escobar. Su opinión respecto a la obra literaria tiene la palabra. Muchas gracias por cederme la palabra. Agradezco muchísimo la presencia de todo el presidium. Diputada Mier, muchas gracias por el apoyo a la cultura. Secretario Glockner, mi gran equipo, siempre juntos trabajando. Secretario Aquino, gracias también por el apoyo. ¿Qué se dice del presidente de la Comisión de Derechos Humanos, nuestro ombudsman? Muchas gracias. Arquitecto Villarroel de Lina, maestro. Gracias a todos por estar aquí esta tarde. Saludo también a los autores del libro, que sin duda son las estrellas, que se incluye Paco y todos. La verdad es que han hecho un gran esfuerzo con este libro. Sabemos que Mariana no está aquí, pero bueno, está María de Lourdes Herrera Feria, la maestra Delia de Consuelo Domínguez, con quien tantas aventuras ya hemos vivido y pasado, María José Rojas, pues el mismísimo ombudsman, Francisco, José Ángel Perea, maestro, y David Alfredo, que la verdad han hecho un trabajo extraordinario. Ya como lo dijo bien en su momento nuestro ombudsman, este trabajo en la esta casa, la Casa Arrieta, que de verdad guarda mucha memoria y mucha tradición en sus muros. Hace tiempo yo llegué aquí fuera de la función pública como presidenta de la Organización Mexicana de los Derechos Culturales, mismas que sigo representando, a favor de la defensa y la lucha de los derechos culturales en el país y en nuestro estado. Y me reuní con nuestro ombudsman para hablar de algunos temas que teníamos en radar y que seguimos trabajando, pero este fue un punto de encuentro entre nosotros cuando hablamos de esta casa, de los muros, de la recuperación de las pinturas y de las ganas que tenía en ese entonces nuestro ombudsman de hacer algo que dignificara esta casa. Así que quiero de verdad felicitar a nuestro ombudsman por este gran esfuerzo, porque sin duda alguna eso es amor al patrimonio. La memoria es un acto humano que nos vincula con el pasado y con el futuro. Cada ser humano tiene una responsabilidad consigo mismo para tener vivo el vínculo que nos enlaza con nuestro entorno. La ciudad de Puebla es una de las ciudades que se vive en sus calles, en sus edificios, y en cada rincón rememora sucesos y personajes. Patrimonio de la Humanidad desde 1987. Así se construyó y se sigue construyendo esta ciudad heroica que contiene y no se rinde con el paso del tiempo. En este orden de ideas, la ciudad encuentra su valía en sí misma por cada edificación que la distinguen entre otros lugares, pero que su trascendencia la obtiene de cada persona que habita. Si la ciudad trasciende, nosotros, señoras, señores, trascendemos con la ciudad. Si nosotros entendemos el patrimonio que tenemos en Puebla, vamos a poder entender nuestra propia identidad como poblanos. Y si logramos hacer eso, créanme que vamos a cuidar de nuestro patrimonio de una manera cabal. Casa Arrieta es la clara muestra de que los lugares trascienden por el dinamismo de las relaciones que se entablan entre ellas. De ellas aprendemos que vivir es un derecho que se vive en conjunto con el medio y con quienes nos relacionamos. El patrimonio cultural, como producto de la creatividad humana, se hereda, se transmite, se modifica y optimiza de individuo en individuo y de generación en generación. Esta casa es muestra de ello. Explorando las posibilidades de la didáctica de la filosofía en el campo de la educación patrimonial, que en este caso es una de las cosas que nosotros, bueno, en mi caso como doctora en estética, trabajamos el patrimonio y pensamos el espacio museístico que al final se convierte en un museo que se habita, un museo en el que se transita e incluso se vuelve la Casa de los Derechos Humanos. Este espacio museístico como entorno educador para la filosofía, para la formación de las y los ciudadanos, porque preservar la memoria es y será
preservarnos a nosotros mismos como individuos. Se trata, pues, de la definición más alta de la definición del individuo. Cuidar del patrimonio es, entonces, cuidar de uno mismo. Les invitamos de verdad a que lean el libro, felicitamos a los investigadores porque es un trabajo importante hacer investigación al respecto, pero sobre todo les invitamos a que observen la casa, a que si pueden y nos da chance nuestro ombudsman, pasen, la vean los muros y la restauración que se ha hecho, el cuidado que Lina ha tenido con la casa también. Obsérvenla, escúchenla, tiene historia, y si cuidamos la historia, cuidamos de nosotros mismos. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias, directora, por su valiosa opinión. Finalizamos las intervenciones de las autoridades para dar paso a reconocer el esfuerzo y dedicación de las y los autores del libro Casa Arrieta, vínculo con la historia de Puebla y los derechos humanos. Agradecemos la colaboración de la ciudadana Mariana Durán Márquez, autora del capítulo primero bajo el título La Niña Puebla y Alonso Valiente, la conformación de las primeras ciudades americanas y sus pobladores, quien, por motivos personales, no pudo asistir a este evento, por lo que se le hará llegar su reconocimiento. La ciudadana Mariana Durán Márquez es doctora en Derecho y catedrática de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, investigadora nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente funge como directora del Instituto de Investigaciones y Estudios en Materia de Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. Un aplauso, por favor. Solicitamos la presencia en el presidium de la ciudadana María de Lourdes Herrera Feria, autora del capítulo segundo bajo el título La vida cotidiana en Puebla durante la primera mitad del siglo XIX. Actualmente, la ciudadana María de Lourdes Herrera Feria es profesora investigadora en el Colegio de Historia de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla e integrante del Sistema Nacional de Investigación Nivel 1, perteneciente al padrón PRODEP y es líder del Cuerpo Académico Consolidado Estudios Históricos. Solicitamos la presencia en el presidium de la ciudadana Delia del Consuelo Domínguez Cuanalo, autora del capítulo tercero bajo el título Puebla, la de Arrieta, un acercamiento a la sociedad y a la arquitectura barroca. La ciudadana Delia del Consuelo Domínguez Cuanalo es doctora en arquitectura, profesora investigadora de tiempo completo, titular A de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Un aplauso. Solicitamos la presencia en el presidium de la ciudadana María José Rojas Rendón, autora del capítulo 4 bajo el título Repercusiones en torno al derecho político de la libertad de imprenta, una lectura desde Tertulia de Pulquería de José Agustín Arrieta. La ciudadana María José Rojas Rendón es doctorante en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Solicitamos se ponga de pie el ciudadano José Félix Cerezo Vélez para recibir a manos del secretario de Cultura reconocimiento por su coautoría en el capítulo 5 bajo el título El México del maestro Arrieta y la evolución de los derechos humanos. Actualmente, el ciudadano José Félix Cerezo Vélez es doctor en Derecho y es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla desde el año 2019 y vicepresidente de la Zona Este de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos. Solicitamos la presencia en el presidium del ciudadano Francisco Antares Rodríguez, coautor del capítulo 5 bajo el subtítulo La denuncia social del maestro Agustín Arrieta.
Actualmente, el ciudadano Francisco Antares Rodríguez es maestro en Administración y Procuración de Justicia, así como doctorante en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana del Derecho Electoral y es especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, España. Funge como secretario particular de la Oficina de la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. Solicitamos la presencia en el presidium del ciudadano José Ángel Perea Balbuena, coordinador de la obra Casa Arrieta. El ciudadano José Ángel Perea Balbuena es maestro en Administración Turística en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, así como coordinador de la Maestría de Gestión de Turismo de la Facultad de Administración de la misma Casa de Estudios. Un aplauso. Solicitamos la presencia en el presidium del ciudadano David Alfredo Nabor Vieira, David Vieira, autor pictórico de las reproducciones de las réplicas de las obras de Agustín Arrieta, Escena de Familia y El Tlaco. David Vieira es maestro en artes plásticas, restaurador y conservador en obras de arte y muebles. Cabe destacar que estas obras que adornan la portada y el capítulo 4 fueron donadas a este organismo por la maestra María Ángel, directora general del Centro Cultural Delos, quien desafortunadamente no pudo acompañarnos esta tarde. Muchas felicidades a las autoras y autores por su esfuerzo y contribución a la preservación de la memoria histórica y al patrimonio cultural material que forma parte del derecho humano a la cultura. A continuación, escuchemos con atención el mensaje del ciudadano Javier Aquino Limón, secretario de Gobernación del Estado de Puebla, en representación del ciudadano Sergio Salomón Céspedes Peregrina, gobernador del Estado de Puebla. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes. Reciban un saludo fraternal y atento del gobernador de los poblanos, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, quien me pide darles un reconocimiento al esfuerzo que todos y todas hacen por demostrar la grandeza que tiene Puebla. La verdad, estoy conmovido de tanto talento reunido en este día dentro del marco de los 30 años de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Puebla. Muchas gracias, estimado maestro y doctor Félix, por este gran trabajo al frente de esta importante institución. Junto con él, pues a todo su equipo aquí presente. Es el trabajo, evidentemente es de equipo y él lo hace muy bien, porque además, déjeme decirle, también es de Tepeaca, coincidentemente. Gracias, estimado doctor. A quienes integran el presidio, mi compañero secretario de Cultura, Enrique Glockner, a Anel Nochebuena, de Museos, a los diputados presentes, encabezados por Daniela Mier, pero también está Toño López, Jocelyn y la diputada Shell, a nuestros investigadores y a mi amigo Manuel Villarroel del INA. Déjenme decirles que, solamente como un dato, antes de pasar a hacer política, hace 23 años aproximadamente, en mi época estudiantil como arquitecto, me tocó contribuir un poquito al rescate de esta casa. Estaba recordando que un arquitecto del INA en aquel tiempo, Teófilo Cruz, me invitó a ser parte de un equipo de restauradores como ayudante. Y por ahí seguramente quedaron algunos destellos de lo que en aquel tiempo se intentó hacer algún rescate de esta casa. No se concluyó hasta épocas más recientes, pero me siento muy orgulloso de estar en esta belleza de inmueble, solamente como dato curioso para este momento. Decirles que también aquí con la presencia de importantes personalidades de la vida pública de nuestro estado, como el secretario de Turismo del Ayuntamiento de Puebla, Alejandro Cañedo, muchas gracias, y sobre todo de quienes encuentran en este motivo la forma de expresar sus diferentes talentos. La arquitectura, la pintura, la literatura, son muestras de las capacidades que tiene el hombre de transmitir sus sentimientos. Y qué importante es que sea en este edificio,
Los derechos humanos nos invitan precisamente a eso, a mostrarnos como personas que merecemos respeto y un trato digno. Así es que, sin más, solamente mi reconocimiento fraternal, mi deseo de que esta institución se siga fortaleciendo y de que tengamos todos esa aspiración de unos derechos humanos fuertes. Muchas felicidades. Que sea para bien de Puebla. Gracias. Agradecemos al ciudadano Javier Aquino Limón, secretario de Gobernación del Estado de Puebla, su valiosa intervención. A nombre de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, les deseamos una excelente tarde.